Muy buenas tardes, estimado doctor Jacob Astocóndor Villar. Somos el grupo número 4. Los integrantes son el ingeniero Marco Lozano Roca, el ingeniero Ricardo Hurtado Alegre, el ingeniero John Alberto Ore y el ingeniero Alonso Moribanda. Siguiente, mi estimado John. Nos ha tocado exponer la parte del reactor de tanque agitado continuo como tema principal. Bueno, ¿qué es un reactor de tanque agitado continuo? El reactor de tanque agitado continuo consta de un tanque de agitación casi perfecta en el cual hay un flujo continuo de material reaccionante y desde el cual sale continuamente el material que ha reaccionado, o sea, el material producido. El propósito de lograr una buena agitación es lograr que en el interior del tanque se produzca una mezcla de los materiales con el fin de asegurar que todo el volumen del recipiente se utilice para llevar al cabo, ¿no?, la reacción, y que no existan o queden espacios muertos. Se puede considerar que la mezcla es buena o casi perfecta si el tipo de circulación de un elemento reactante dentro del tanque es alrededor de una centésima del tiempo promedio del que toma mi elemento entrar y salir del reactor. El reactor continuamente agitado ocurre la reacción exotérmica A hacia B. Para remover el calor de la reacción, el reactor es rodeado por una cámara, o sea, una camisa de refrigeración, a través del cual fluye el líquido refrigerante. Siguiente, mi estimado John. Listo. Las variables a considerar para el siguiente modelamiento son las siguientes. Las pérdidas del calor circundante son despreciables. Las propiedades termodinámicas, densidades y las capacidades caloríficas de los reactantes y los productos son ambos iguales y constantes. Mezcla perfecta en el reactor, temperatura uniforme en ambas cámaras y volúmenes constantes. Siguiente, mi estimado John. Listo. Variables independientes, hablamos del flujo del producto, flujo líquido refrigerante. Variables dependientes, estamos con lo que es la concentración del producto sobrante, temperatura en el reactor, temperatura del líquido refrigerante y perturbaciones medibles. Estamos con la concentración del producto A en la entrada del reactor, temperatura de entrada del producto y temperatura del líquido refrigerante a la entrada. Siguiente, John, por favor. A continuación, observamos dos tablas en donde nos indican los parámetros del proceso, y podemos ver acá a continuación que estos parámetros tienen pues los siguientes elementos: energía de activación, densidad del reactivo, calor de la reacción, área de transferencia de calor, factor de frecuencia. Tenemos también constante universal de los gases, capacidad calorífica, coeficiente de transferencia de calor total, capacidad calorífica del líquido refrigerante, densidad del líquido refrigerante y volumen del líquido refrigerante en la cámara, ¿no? Cada uno con sus respectivas medidas y unidades. Luego tenemos los valores en el punto de operación. Esta es la tabla número 2, en el cual podemos observar los siguientes parámetros, ¿no? Los siguientes valores. A continuación le doy el pase a mi compañero Alonso Mori. Gracias, John. Bueno, vamos a ver lo que es la metodología y materiales, ¿no? La metodología empleada es la siguiente. Vamos a modelar matemáticamente el proceso de molienda y efectuar su simulación en un lazo abierto. Vamos a diseñar y simular la estrategia de control óptimo cuadrado discreto, efectuar las conclusiones en base a los resultados obtenidos y efectuar algunas recomendaciones para trabajos futuros. Tenemos el modelo dinámico del CSTR. Ecuaciones diferenciales del CSTR. Las ecuaciones diferenciales del proceso mostrado en la figura 1 lo obtendremos a partir de las siguientes consideraciones.
el balance de masa del producto reactante A, el balance de energía en el reactor y el balance de energía en la cámara del líquido refrigerante. Siguiente, por favor. Aquí tenemos la imagen 1, que es el diagrama esquemático del CSTR, donde tenemos ¿no? un cilindro, donde tenemos el ingreso del reactante, la entrada del líquido y el enfriamiento, que son la variable independiente. Tenemos un controlador, tenemos como también el ingreso bueno, tenemos el mezclador, el reactor, la chaqueta y como dijo, ¿no? La variable dependiente, la salida del líquido y el enfriamiento y la salida de los productos. Modelo simplificado del CSTR. Para efectos de un estudio simplificado tendríamos que tener en cuenta las siguientes variables. Pueden ser consideradas constantes en el proceso, ¿no? Tenemos el flujo del proceso del reactante A, la concentración del producto reactante A que ingresa al reactor y la temperatura con que ingresa el producto reactante. Por lo tanto, las variaciones de las variables anteriores serán iguales a cero, con el cual el modelo del variable estado de proceso quedaría de la siguiente manera. Ahí tenemos, ¿no? Las sumatorias de las matrices, que nos da como final la ecuación de la reacción como una matriz final. Siguiente, por favor. Con lo cual podemos ahora redefinir el vector correspondiente a las variables del control UDT. Ahí tenemos las matrices y la matriz final. En este modelo reducido, para un reactor a escala de 0.37548342 metros cúbicos, debemos tener en cuenta que de las dos variables de entrada consideradas, solo una de ellas, el flujo del líquido refrigerante de la cámara del reactor, fue originalmente definido como una variable de entrada del proceso, y la primera variable de entrada que aparece en el modelo reducido, la temperatura del líquido refrigerante de su TSI, el cual definimos al inicio de nuestro análisis del proceso como una perturbación medible, es considerada como tal al fin de simplificar nuestro modelo lineal de estados, así como también realizar un sistema de control para dicha variable por la influencia que ejerce en el comportamiento del proceso. Discretización del modelo matemático usando MATLAB. Después de haber llegado a determinar el modelo matemático del reactor químico exotérmico de manera analítica, podemos ingresar dicho modelo matemático al programa MATLAB al fin de poder realizar varios análisis adicionales, tales como como de contabilidad, observabilidad, comportamiento natural de la temperatura del reactor químico en lazo abierto, es decir, sin un controlador, y una posterior discretización del modelo matemático. Las matrices G y H del proceso discretizado considerado un periodo de muestreo de 0.01 segundos están dadas por, ahí tenemos las dos matrices G y las dos matrices H. Simulación del modelo matemático usando MATLAB. La gráfica mostrada en la figura 2 explica el comportamiento de la temperatura del reactor como respuesta a la estimulación de una variación de 1 Kelvin en la temperatura de entrada del líquido refrigerante, y también de una variación de 1 metro cúbico por minuto, tanto en tiempo continuo como en tiempo discreto. Ahí podemos ver las dos figuras, ¿no? Modelo continuo, modelo discreto, en tiempo en minutos. Esa es la respuesta y la temperatura del reactor ante señales de entradas escalón al proceso. Siguiente. Requerimientos del diseño del controlador de temperatura. Los requerimientos del diseño del controlador de temperatura del producto son: la temperatura del reactor debe ser precisa, es decir, un error en estado en escenario nulo es elevado al SS es igual a 0. El tiempo de establecimiento debe ser de T sub S menor a 30 minutos. Con respecto al sobrenivel porcentual, es recomendable que sea mínimo, pues lo contrario significaría un rango mayor de variación de la temperatura del producto. Ahora vamos a explicar la parte del diseño de estrategia del control óptimo discreto para el SCTR, que viene a ser el sistema de reactor continuo. No estamos considerando utilizar un sistema de control óptimo estacionario, empleando una ley óptima cuadrática que emplea señales de proceso medidas directamente.
la configuración usada para este diseño son el controlador óptimo proporcional. El procedimiento de diseño empleado es para sistemas multivariables, específicamente el sistema MISO. Por ello, nuestro estudio estará enfocado solamente en estas especificaciones dadas por el proceso. El tipo de controlador óptimo de trabajo es un controlador óptimo proporcional discreto, en donde la salida controlada sigue una señal de referencia. Aquí observamos que R de K es igual a Rm de K, donde M de K es la función escalón y R es la magnitud del escalón. En nuestro caso, el sistema MISO de dos variables de control, entonces nuestro procedimiento de diseño se realizará como de dos sistemas univariables, que luego aplicaremos la superposición de estos dos sistemas avalados en la linealidad del modelo de sistema para un punto de operación dado. Entonces, cuando estamos ya resumiendo cómo vamos a hacer la estrategia de control discreto óptimo. Dado que el error estacionario sea nulo, ¿qué quiere decir eso? Que la salida sigue perfectamente a la temperatura en referencia, ¿no? El control tiene que ser que el error sea nulo, ¿no? Siempre. Se debe recordar que el mencionado esquema debe aplicarse a plantas que tienen integrador, requisito que no cumple el modelo de nuestro proceso. Sin embargo, el artificio matemático indicado usando el factor de corrección mediante el software permite resolver el inconveniente. Entonces, como no tenemos un integrador, ya que el control lo requiere, entonces no estamos utilizando un modelo como especifica acá en la figura, ¿no? Esquema de sistema de control óptimo, que podemos ver la entrada de R sub K, y aquí vemos la reglamentación, ¿no? Para que el error sea menos. Y aquí estamos viendo ya el diagrama de bloques de nuestro controlador. Ahora vamos a hablar del diseño de control óptimo proporcional discreto del SCTR, utilizando como variable de control a la variación de flujo del líquido refrigerante, ¿no? Del que trata nuestro tema. El programa considera los valores de temperatura en el punto de operación considerados en la sección 4.2, que se explicó anteriormente, así como las siguientes matrices de operación deseadas. Aquí tenemos la matriz, aquí vemos que es una matriz de 3x3, matriz Q, y tenemos la matriz R, que es igual a 10, lo cual nos permite obtener la matriz de ganancia del controlador óptimo discreto dado por. Entonces, después de realizar ya las operaciones matemáticas ya calculadas en el programa MATLAB, entonces nosotros obtenemos la matriz K, que viene a ser igual a menos 20.27, menos 2,3 y menos 0,4. Y aquí tenemos los resultados. Aquí vamos a hablar de resultados del sistema de control óptimo proporcional controlado por el flujo de líquido refrigerante, FC. Mediante el programa de MATLAB nos permite obtener la respuesta mostrada en la figura. Aquí vemos tres diagramas. Tenemos aquí el tiempo en el eje X, y en el eje Y tenemos en el primero temperatura, en el segundo gráfico tenemos la temperatura, y de igual manera también tenemos en el tercer gráfico tenemos el F sub Y, ¿no? Que viene a ser el líquido refrigerante, el flujo. Entonces aquí podemos todo observar la temperatura del reactor aplicando el control óptimo, ¿no? Cómo es el comportamiento, el tipo de cómo se comporta a cada acción que le estamos aplicando, ¿no? En este caso para la temperatura y para el flujo. En la figura 4, temperatura del reactor controlado por el flujo de líquido refrigerante utilizando un control óptimo cuadrático. Entonces aquí ya estamos demostrando cómo se va a comportar nuestro control. Y también tenemos otro resultado del sistema de control óptimo proporcional controlado por la temperatura del líquido refrigerante, el TSI. Aquí MATLAB nos permite observar la temperatura del reactor controlado por la temperatura del líquido refrigerante utilizando un control óptimo cuadrático. Aquí estamos viendo el eje Y viene a ser el tiempo, y el eje Y corresponde a la temperatura, también tenemos a la temperatura del TSI. Entonces aquí ya estamos viendo una segunda manera, ¿no? Ya variando los valores que se aplicó anteriormente, vemos el comportamiento, ¿no? Y aquí no estamos ajustando, ¿no? el control para llegar a los valores que nosotros deseamos. Y bueno, la discusión o la conclusión a la que hemos llegado, hemos comparado esos controles que les expliqué anteriormente, hemos visto también gráficos de MATLAB, y aquí tenemos los resultados. Aquí vamos a resumir. Hemos aplicado dos estrategias de control. La primera estrategia con los tiempos de 0.08 y 0.42. Hay que recordar que estamos hablando de control óptimo proporcional. Y también hemos aplicado el sobrepico, 0,52 y 0%, ¿no? Y aquí vemos ya las señales de flujo transitorio. El flujo líquido refrigerante viene a ser 300, y la temperatura del líquido refrigerante es 8750.
Entonces aquí en este código se resume la estrategia que le hemos aplicado y para obtener los resultados. De los resultados mostrados en la lección 7 y presentados en la tabla 3, se puede observar que la técnica de control óptimo es el adecuado para esta aplicación. Entonces aquí estamos llegando a la conclusión, ya de probar varios controles, que el control óptimo es el más adecuado, sea utilizando el flujo de líquido refrigerante o la temperatura de líquido refrigerante, ¿no? Hemos utilizado con el flujo y hemos hablado también de la temperatura, ¿no? En este caso, el requerimiento de funcionamiento es un sobrepico nulo en el caso de usar temperatura de líquido refrigerante y un tiempo de establecimiento de aproximadamente 0.42 minutos, cumpliéndose con cual lo hemos previsto. Entonces aquí estamos demostrando. Y las conclusiones y recomendaciones, podemos entonces concluir que sí es posible usar estrategias de control óptimas para obtener rendimientos satisfactorios con el control de temperatura de producto. Se sugiere que para trabajos futuros se utilicen otros algoritmos alternativos como el control no lineal, polinealización total, control robusto, así como estrategias que no necesitan del modelo de proceso, sino se basan en la experiencia del experto. Este es usar estrategias de control fuse o control neuronal. Estos son ya controles a futuro que podemos considerar nosotros, pero en esta ocasión, en este trabajo, no tenemos utilizado el control óptimo cuadrático que nos dio resultados beneficiosos tanto en la temperatura como en el flujo. Ya más adelante quizás podemos nosotros utilizar control fuse o control neuronal para ir mejorando nuestro sistema. Muy bien, entonces le doy pase a mi compañero Ricardo para que haga la demostración en el programa de MATLAB. Gracias, John. Voy a compartir mi pantalla. Ya, entonces, lo primero que tenemos que hacer en MATLAB es simular el modelo matemático del tanque. Entonces, para eso ingresamos los parámetros del proceso que está definido, que estuvieron explicando mis compañeros antes. Volumen del reactor, energía de activación, el líquido refrigerante. Ingresamos todos los parámetros, definimos variables. Luego, como este es un sistema que se ha visto que es de característica inestable, se tiene que hacer una linealización alrededor de un punto de operación, donde el proceso va a tener su valor más óptimo. Entonces acá hemos definido esos valores para las temperaturas del reactor, la entrada del producto, temperatura de líquido refrigerante y temperatura de líquido refrigerante de entrada. Igualmente hemos definido los valores en ese punto de operación ideal, la concentración del producto en la entrada del reactor, flujo del producto, flujo de líquido refrigerante y la concentración del producto sobrante. Luego también hemos definido algunas constantes para simplificar expresiones. Estas de acá provienen de toda la matemática, de las ecuaciones diferenciales del tanque. Hemos sacado de los balances de energía, balance de masas, para poder realizar el modelo matemático. Ingresamos todas estas variables. Y luego definimos las matrices de estado del sistema. Matriz A, matriz B, matriz C y la matriz D. Luego que hemos hallado las matrices de estado, ¿no? Que ya tenemos el modelo matemático, tenemos que verificar si el sistema es controlable y es observable. En este caso, sabemos que si el rango de la matriz M, que es la matriz de controlabilidad, y el rango de la matriz N, que es la matriz de observabilidad, es igual a 3, entonces estamos hablando de un sistema que es controlable y observable. Y bueno, en este caso, si ambas matrices son igual a 3, por lo que es un sistema controlable y observable. Una vez que hemos verificado todo esto, hay que discretizar el modelo matemático. Vamos a trabajar con un controlador discreto que hemos elegido. Entonces definimos el periodo de muestreo y realizamos con la función T2DM, convertimos de tiempo continuo a tiempo discreto mediante un mantenedor de orden 0. Luego, una vez que ya tenemos discretizado el modelo matemático, verificamos su respuesta ante un escalón unitario. Entonces, si corremos el código, corremos el código y nos arroja fotográficas, que es el modelo continuo y el modelo discreto. Está más grande para que se aprecie. Entonces, vemos en el modelo continuo y discreto, en las gráficas superiores,
estamos viendo la respuesta ante una variación de un flujo de 1 litro por minuto. Y en las gráficas de abajo vemos la variación ante un cambio de 1 grado Kelvin de temperatura. Entonces observamos que el sistema es inestable. Después de 3 minutos la temperatura tiende hacia arriba hasta 15 por 10 a la 22, que es un valor muy grande, casi imposible de llegar. Una vez que tenemos el modelo matemático, hay que aplicar el controlador. Aquí tenemos, como ya explicaron mis compañeros, estamos trabajando con 2 entradas. Una utilizando la señal de control en función del flujo de la entrada refrigerante, y la otra es en función de la temperatura de entrada de ese líquido refrigerante. Entonces, para la primera entrada, otra vez definimos los parámetros del proceso, los valores en el punto de operación, las constantes que vienen del modelo matemático, y acá tenemos el modelo lineal del reactor químico. O sea, una vez que se ha linealizado el modelo anterior, tenemos este resultado del modelo lineal, y como vamos a controlar en función de la variación del flujo de refrigerante, la matriz B vemos que está diferente a antes en el modelo matemático anterior. Aquí la matriz B tenía 2 elementos por cada fila. O sea, hemos elegido el primer elemento de cada fila, lo ponemos ahora en la matriz B, que este representa la entrada del flujo de refrigerante. Igualmente verificamos si es controlable y observable utilizando esta entrada, y ya con el modelo linealizado tenemos los rangos de M y N, que son 3, quiere decir que es controlable y observable, y luego definimos el periodo de muestreo, convertimos a discreto, y ahora sí empezamos con el diseño del controlador óptimo, ¿no? Entonces, primero acá definimos las matrices de ponderación. La matriz Q, que va a ponderar el vector de estado, y la matriz R, que va a ponderar la señal de control. A su vez también definimos la ganancia óptica mediante la función de este algoritmo LQR discreto, donde utilizamos la ganancia, la matriz G, perdón, la matriz H, y las matrices de ponderación que hemos definido previamente. Vamos a calcular la ganancia óptima, que se va a guardar en el vector K. Luego tenemos que hacer una corrección en la entrada de referencia. Vamos a hacer una corrección para poder tener la temperatura controlada, ¿no? La temperatura ideal. Y acá definimos unas condiciones iniciales con un muestreo de 200 muestras en la variable n. Inicializamos también una matriz con ceros, una matriz X. Y hacemos una iteración, ¿no? Desde la muestra 1 hasta la muestra 200. Donde tenemos que nuestra referencia va a ser igual a la temperatura que nosotros queremos obtener, ¿no? Nuestra temperatura que viene de acá del valor óptimo. De acá, el valor del punto de operación, ¿no? Esta es la temperatura que nos va a dar el punto de operación óptimo para nuestro producto. Entonces, esta es nuestra temperatura de referencia. Y la multiplicamos por la variable G, que es la corrección que estamos usando con el controlador. Obtenemos el flujo y obtenemos la temperatura. Y luego lo ploteamos y nos va a dar 3 gráficas, ¿no? Vamos a hacer la prueba del código. Entonces, una vez que corremos el código, nos salen 3 gráficas. La primera es la respuesta del reactor para un lazo cerrado, donde vemos que es inestable. Que la temperatura se va hacia, se enfría la temperatura en el reactor y no llega a los 383 Kelvin que queremos. En lazo cerrado, aplicando nuestro controlador, observamos que tiene un sobreimpulso menor a 400 y se establece en un tiempo de menor a 0.2 minutos. Vemos que se ha estabilizado, con lo que aseguramos el objetivo de nuestro controlador. Y en la tercera gráfica tenemos la variable señal de entrada, señal de control. Tiene un sobreimpulso hasta 200 y una vez que ya se estabiliza la temperatura ya cae a 0.
Entonces, acá tenemos el control de temperatura del reactor químico en función a la segunda entrada, que vendría a ser la entrada de líquido refrigerante. Entonces, como mencionaron mis compañeros, la entrada de líquido refrigerante, la temperatura, perdón, de entrada del líquido refrigerante, era originalmente una perturbación medible. Entonces, en este caso, hemos visto que afecta al comportamiento del proceso, afecta directamente a la temperatura del reactor, por lo tanto también lo estamos tomando como una entrada. Igualmente que en el anterior caso de la otra entrada, definimos nuevamente para el modelamiento, ¿no? Parámetros del proceso, valores en el punto de operación óptimo, donde tenemos la temperatura que queremos. Igual las constantes que se obtienen de las ecuaciones diferenciales, el modelo lineal. En este caso la variación es acá en la matriz B, la matriz de entrada, ¿no? Donde tenemos los elementos ya de la segunda columna por fila, que representan a la temperatura de entrada refrigerante. Igual, verificamos controlabilidad, verificamos observabilidad. El rango de ambas matrices es 3, lo cual nos indica que es completamente controlable y completamente observable. Luego convertimos al estado discreto, verificamos la respuesta a una entrada de escalón. En la gráfica, aquí vemos la primera gráfica, vendría a ser la respuesta en lazo abierto del sistema ya discretizado, el sistema en continuo. Procedemos a discretizar. Nuevamente en el diseño del controlador definimos la matriz Q y la matriz R, que son las matrices de ponderación. En el caso de Q, pondera el vector de estado y R pondera la señal de control. Otra vez definimos la matriz de ganancia óptima, K, la corrección de la entrada y otra vez las condiciones iniciales. Igual es el mismo caso que el anterior, solo que esta vez estamos cambiando la entrada. Acá la temperatura de entrada del líquido refrigerante. Y corremos el código y tenemos esta imagen de acá. Aquí. Entonces, tenemos en la primera gráfica, que es la respuesta en lazo abierto del sistema, donde nuevamente vemos que es inestable, ¿no? En un tiempo de 2 minutos se estabiliza el sistema y la temperatura sube a valores que difícilmente creo que puedan llegar. Luego ya tenemos en lazo cerrado, ya con el controlador actuando sobre nuestro sistema. Y vemos que en un tiempo de aproximadamente entre 0.4 y 0.8 minutos se estabiliza la temperatura en el valor de, bueno, 383, que es lo que nosotros deseamos. Entonces está cumpliendo nuestro diseño, está trabajando el controlador. Por último vemos cómo se comporta nuestra entrada, ¿no? Temperatura de entrada de líquido refrigerante. Y eso sería todo respecto a la simulación del código. Gracias.